En este video hablaremos sobre el gráfico de columnas. Tenemos una tabla con formato, una tabla dinámica, un segmentador y la gráfica. La gráfica tiene un problema dependiendo de cómo lo miremos. En este caso no es muy clara porque la gráfica tiene 5 series. En sí debería tener 2 series para 5 años y no 5 series para pues no 2 años, sino 2 criterios en el eje X. Y además, como vemos, cuando yo interactúo en el segmentador, el cambio o la transición que me hace el gráfico dinámico es un poco abrupta. Entonces, esto se soluciona pues como lo vamos a mostrar en la práctica. En primera instancia, hacemos el formato de tabla y le colocamos un nombre a la tabla para hacer la referencia. Recordemos que nosotros vamos a colocar formato de tabla es no en las hojas, digamos, de resumen ejecutivo ni en las hojas oficiales, sino en nuestra hoja de trabajo del dashboard. Acá creamos la tabla dinámica, arrastramos los campos a las diferentes áreas, como ya hemos hecho en los videos anteriores, y pasaremos a dar formato a los números y también un poco a arreglarla en sí. Es importante tener en cuenta que depende mucho de lo que yo quiera mostrar, pero también el gráfico tiene que ser claro. Como les expliqué de por qué sería mejor no tener 5 series, sino 2 nomás. Acá ya inserto el segmentador por indicador, que en sí es lo que quiero filtrar. Por eso les digo que si yo voy a filtrar indicador, es mejor tener 2 series, porque tengo 2 indicadores. Acá ya sabemos que uno le quita el nombre para ahorrar el espacio y que no se vean esos puntos suspensivos. Arreglamos el tamaño del segmentador y vamos a hacer el enlace de mi tabla con la que va a estar referenciado el gráfico con la respectiva tabla dinámica. Entonces acá ya empezamos a hacer nuestra tabla de referencia, que es la que va a traerme los datos de la tabla dinámica. En este caso pues cambio un formato para los años. Y cuando yo haga la referencia en cada indicador, voy a tener un problema, y es que no puedo arrastrar por cómo funciona esta referencia a la tabla dinámica en la fórmula. ¿Cómo lo puedo arreglar? Acá ya no tengo un año, sino que tengo el criterio del campo, es decir, del encabezado. Como vemos ahí entre paréntesis dice suma de 2010. Entonces yo ya puedo arrastrar este campo y empezar a cambiar uno a uno cada año. Suma de 2011, es decir, le estoy indicando que en este campo me traigas tal valor. Y como vemos, efectivamente, pues uno siempre me comprueba el último año y corre. Entonces lo volvemos a hacer para el indicador 2, arrastramos para lo que serían todos los años y precisamente en el primer año se me olvidó colocar sí punto error. Ahorita lo colocaré, pero coloquen sí punto error porque en el segundo sí lo puse. Y acá ya arrastro y empiezo a modificar año por año para que me traiga el campo respectivo de pues de la tabla dinámica para cada columna. Como les digo, comprobamos y colocamos formato. Acá Colombia, 0 decimales, y supongo que ahorita más tarde me daré cuenta de que me faltó el sí punto error. Damos formato, no formato de tabla, sino me refiero a diseño, para ya proceder a insertar el gráfico, en este caso pues de columnas, y vamos a ver cómo nos lo pone él. Probamos efectivamente que el segmentador funcione y que se vincule no solo con nuestra tabla dinámica, sino con nuestra tabla que hace referencia a la tabla dinámica. Y acá ya vemos cómo él me da en columnas dos propuestas, interpretando 5 series y 2 series. En este caso, pues vamos a tomar la que se interpreta mejor, pues, o que yo pienso que es más comprensible de entender, que sería esta, y que pues
porque tiene el concepto como de línea del tiempo. Entonces, pues esto se arreglaría, ya sabemos cómo, que es en seleccionar datos, insertar los campos correspondientes a 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 en vez de tener 1, 2, 3, 4. Pero también vamos a cambiar ese montón de números que tiene un montón de cero. Entonces le voy a dar clic en el respectivo eje del indicador dinero, que es el eje Y, y voy a dar control 1. Esto me va a desplegar el menú de la tabla y voy a irme a unidades de visualización. Es importante que corran un poquito la barra porque no alcanzan a interactuar, entonces la corran un poquito y allá les aparece la flechita. Y eligen, en este caso, pues a mí me tocaba millones, porque mis cifras pues eran millones, pero generalmente pues ya miran en el condicional que les toca hacer en el modelo. Generalmente se trabaja en miles de millones. Entonces ustedes eligen pues el que necesiten en el caso del ejercicio. Y así ya pues les va a dar como una referencia que dice cifras en tal, en millones, en miles de millones, y les acorta la distancia del número, que es mucho más práctico y además pues más elegante y más fácil de leer, porque esos ceros no aportan para nada. Acá ya me voy a agregar las etiquetas de datos, las coloco, pero como ven no se ven muy bien, entonces toca ir, aunque esto se lo recomiendo que lo hagan es cuando ustedes ya cuando ya estamos haciendo el último paso que es montar todas mis gráficas en la interfaz y en el dashboard que se va a presentar, ahí sí. Usualmente no lo hagan acá porque depende mucho también del fondo del dashboard. Pero igual acá lo hago para mostrarles esta interacción que pueden hacer, que es que ustedes le dan clic a una columna, control 1, y tienen acceso a este menú, donde en el ancho del rango, como vieron, yo ya puedo, si pongo 0% ya se ve mucho mejor el número, porque antes era muy, muy delgadita la barra. Esto, el ancho del rango se mueve entre 0 a 500 y pues 0 es como ya lo más ancho y 500 es lo más delgadito. Y acá ya empiezo a probar que funcione el segmentador correctamente. Y acá efectivamente ya creo que me doy cuenta de que sale con ref. ¿Sí? Introduzco el sí punto de error, pero me parece que no lo introduzco a todos. Simplemente es para recordarles que lo tienen que hacer. Pero como me tocaría cambiar todos los campos en el de suma de 2010, suma de 2011, me parece que no lo hice pues para ahorrar tiempo y que el video tampoco se hiciera muy largo. Vemos que pues acá se ven como las barras ya muy pegadas, pero es porque no quiero eh, ponerme a extender para mirar lo de los campos, que es lo que les digo con el control 1, pero igual ustedes empezar a interactuar con este menú del control 1 que en sí es muy práctico para lo que sería la presentación del gráfico.